Detrás mío, el monte Moriah y la piedra de la fundación donde todo comenzó. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano en busca de la porción semanal, y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se comenzó desde el principio, desde la primera porción del Génesis, nosotros estamos en el Monte de los Olivos, donde todo va a terminar. Según esta porción semanal, Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Los sabios judíos tuvieron una interpretación que lo cambió absolutamente todo. Ellos dicen de que esos 6 días y el séptimo representan el reloj del mundo. Dividieron cada día en 1000 años, y mientras que los cabalistas le dieron a cada 1000 años un fundamento, el Talmud lo dividió. Los primeros 2000 años fueron de caos, los segundos 2000 años tiempos de Torá, y los terceros 2000 años, tiempos del Mesías. Si hacemos una cuenta fácil, acabamos de comenzar el año 5783. Quiere decir de que según el Talmud, el Mesías vino hace 2000 años. Y eso concuerda con la fe de muchísima gente que realmente cree que el Mesías vino hace 2000 años. Entonces, el judaísmo se está haciendo un gol en contra al decir que el Mesías todavía no vino. Eso lo voy a explicar en el video, amigos. Va a ser un video increíble, excelente. Bereshit, Génesis, no es solo el principio, como les dije, es el reloj del mundo. Y estamos viviendo el 6º día, 1 año, 1000 años antes del descanso, pero al final de los mismos. Amigos, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. Pinchen aquí abajo el primer enlace, van a poder llevarse cosas desde aquí, Tierra Santa, a vuestras casas, y no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Vamos a empezar el video, quédense porque este video, les aseguro, no tiene ningún desperdicio. ¿Alguien entendido del Talmud me puede explicar esto? En Sanedrín 97a está escrito: el mundo existirá 6000 años, 2000 de caos, 2000 de Torá y 2000 de los días del Mashiach, del Mesías. No es una profecía con fecha, es una visión del tiempo. Según esta enseñanza, la historia humana se desarrolla como la creación misma, paso a paso, día a día, hasta llegar al gran descanso, el Shabbat del mundo. Los primeros 2000 años son llamados en hebreo tohu, es decir, de caos, cuando el hombre apenas entendía su propósito. Desde Adán y hasta Abraham, la humanidad buscaba sentido sin guía ni Torá, dicen. Los siguientes 2000 fueron de Torá, porque con Abraham, Moshe, Moisés y el monte Sinaí, la voz divina entró en la historia y trazó un camino. Y los últimos 2000 años son llamados Yemei HaMashiach, los días del Mesías. ¿Los días del Mesías? ¿Escucharon bien? Pero ¿no era que el Mesías no vino? Bueno, eso es lo que dice el judaísmo. Me agarró la duda, entonces fui a consultar con mi guía, mi amigo Joel Quintero, que está en este momento en México, que me dijo que en realidad se los llama los días del Mashiach, no porque el Mesías ya haya llegado, sino porque el mundo se acerca a la conciencia de que todo tiene un fin espiritual, que es el tiempo de preparación donde la humanidad debía madurar para reconocer su origen y su destino. Yo le insistí, pero los hermanos cristianos están convencidos que el Mesías ya vino y es justo para la fecha que cita el Talmud. Joel insistió que los judíos estamos convencidos de otra cosa y que esa cosa me la acababa de explicar. Lo que es cierto es que si miramos el calendario hebreo, comenzamos el año 5786, hace un mes, es decir, estamos dentro del 6º milenio. Según el calco talmúdico, estamos sumergidos en el final de la etapa final de ese proceso. No significa que el fin esté mañana, sino que el reloj espiritual está marcando los últimos compases de un plan milenario. Hay quien diría, quiero agregar, que el judaísmo no cuenta bien los siglos y que borramos 2 siglos completos de nuestra historia. Y yo puedo entender esa teoría porque esta Biblia que tengo en la mano, que relata la historia de mi pueblo, a esta Biblia le faltan 200 años exactos. Increíble, pero verdad. La conclusión es más que clara entonces. Estamos mucho más cerca de lo que creen millones de judíos.
Yo, sinceramente, tengo más dudas que respuestas, y lo peor es que todas estas contradicciones están documentadas en la continuación de la Biblia hebrea llamada Talmud. De dos cosas estoy seguro, eso sí, que miles de millones van de acuerdo a lo escrito en el Talmud y creen que el Mesías ya vino, y además, cuando miro lo que pasa en el mundo, siento esa aceleración. El regreso de Israel a su tierra, el avance del conocimiento, la pérdida de fe y el deseo de volver a encontrarla. No se asusten, pero todo parecería empujar hacia un cierre. Parado aquí, amigos, esa enseñanza se vuelve paisaje. Frente a mí, Jerusalén, detrás mío, el desierto de Judea. Entre ambos extremos se ve el camino de la humanidad, de la creación al descanso, del caos a la redención. Bereshit, Génesis, no cuenta cómo empezó el mundo, sino por qué. Nos recuerda que el tiempo no es ni circular ni vacío, que cada generación tiene su tarea y que estamos viviendo el sexto día, el último, antes del descanso divino. Mientras descendemos por el monte de los Olivos al valle de Cedrón, mirando siempre a las murallas de la ciudad desde el este, al monte Moriah, haciendo el camino que según todos los relatos bíblicos hará el Mesías cuando venga, o retorne, perdón, les cuento que no me quedé con la respuesta de mi amigo jasídico y ayer consulté con otro experto en Talmud quien me dio otra interpretación. Le pregunté así de simple, si el tiempo del Mashiach comenzó hace 2000 años, ¿por qué todavía no llegó? Él me quiso ayudar a entender, pero me confundió aún más, dándome no una, sino 3 respuestas, típico judío. La primera dice que el proceso ya empezó, pero que aún no se completó, que el mundo está madurando espiritualmente, aunque no lo percibamos. La segunda afirma que los pecados y divisiones del pueblo retrasaron la redención. Y la tercera enseña que los tiempos divinos no son lineales, que cada generación acelera o detiene el plan según su conducta. En todas, el mensaje es el mismo. El Mashiach no se demora. El hombre es quien retrasa su propio destino. La verdad me suena a excusas. Antes de cortar la comunicación, el erudito me dijo que el profeta Habacuc lo expresó con claridad. Aunque se demore, espéralo. Ciertamente vendrá, no tardará. Entonces, no se trata de contar años, sino de sostener la esperanza activa. Cada generación tiene su momento de prueba, me dijo, y cortó. Amigos, en la época del Segundo Templo, muchos judíos creyeron que el tiempo mesiánico había llegado y siguieron a Yeshua, a Jesús. En la Edad Media también lo pensaron, pero por lo visto eran falsos profetas o no lograron convencer a nadie. No tenían pruebas suficientes y hoy, con el regreso de Israel a su tierra, la pregunta vuelve. El reloj del mundo sigue corriendo, pero el significado de cada tic-tac depende de nosotros. El Talmud agregó algo más profundo todavía. Todo el que fija una fecha para la venida del Mashiach pierde la fe. ¿Escucharon allá en New York los seguidores de Lubavitch? En realidad en todo el mundo. Para los que no saben de qué estoy hablando, les cuento de que hay judíos que aseguran que ese rabino de Lubavitch es el Mesías. Que muchos hablan con él, como los hermanos cristianos hablan con Jesús. Dicen que se les revela, que los acompaña y que va a llegar el momento que va a resucitar. Yo les digo que los judíos deben tener cuidado porque el Talmud enseña que no se puede calcular lo divino con relojes humanos. Por eso los sabios insistieron en que el verdadero trabajo no es esperar, sino preparar. El Mashiach no aparece para hacer magia, sino para revelar lo que ya está listo en el corazón de la humanidad. Cuando yo miro a mi alrededor y veo cientos de miles de tumbas antiguas, judías, cristianas o musulmanas, recuerdo que estas personas fueron enterradas aquí porque creyeron que el Mashiach vendría primero a este lugar. Esperaron siglos sin ver el cumplimiento de la promesa, pero murieron con fe. Y esa fe es parte del sexto milenio. No importa cuánto tarde, importa que no se apague la expectativa. Como dice el Salmos, desde la mañana hasta la noche mi alma espera en el Señor. Ese versículo no habla de pasividad, habla de confianza. El tiempo del Mashiach es el tiempo de la esperanza y la esperanza en sí misma ya es una forma de redención. Hace 2000 años, cuando según el Talmud debía comenzar el tiempo del Mashiach, el mundo entero estaba lleno de expectativas. En Roma, en Yehudá, Judea, en todo el Mediterráneo, se hablaba del final de una era y del nacimiento de otra.
Los sabios de Israel esperaban señales, los profetas callaban, y en ese silencio muchos pueblos comenzaron a interpretar los acontecimientos de manera distinta. En ese contexto aparecieron los primeros seguidores de Jesús, convencidos de que el reloj del mundo estaba marcando la hora del Mesías. Desde la mirada judía, ese proceso no cumplía las condiciones que la Torá exige. Me estoy refiriendo a la paz universal, la reconstrucción del templo, el fin del sufrimiento. Pero si uno observa la historia desde afuera, resulta lógico que el cristianismo haya visto en aquel momento un cumplimiento. El calendario espiritual, según el Talmud, marcaba el inicio de los 2000 años de los días del Mashiach. Para millones de personas en el mundo, esa era efectivamente la señal de que el tiempo mesiánico ya había comenzado. No hace falta compartir esa creencia para entender su lógica. Los hermanos cristianos interpretaron que el reloj espiritual se había puesto en marcha y que la redención ya había empezado. Los judíos, en cambio, seguimos esperando su culminación. La diferencia entonces no está en la esperanza, sino en el punto donde cada uno sitúa el inicio del proceso, porque, como sabemos, ambos están esperando la venida del Mesías, sea su primera o su segunda visita. En realidad, las dos visiones se sostienen en la misma raíz: la certeza de que la historia no es un accidente, de que hay un propósito y hay un desenlace. Tanto el judaísmo como el cristianismo creen que el mundo avanza hacia un momento en que lo divino se revelará plenamente. Uno dice ya empezó, el otro dice aún falta, pero ambos comparten la misma expectativa final. Tal vez por eso este lugar fue elegido por tantas generaciones como el escenario del final. Desde aquí se ve Jerusalén, símbolo del alma del mundo. Aquí rezaron profetas, reyes y peregrinos, y aquí, según la tradición, se revelará el Mashiach cuando el tiempo esté cumplido. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que el reloj del mundo sigue corriendo y cada generación oye su tic-tac con más fuerza. Después de 6 milenios de historia, el mundo parece seguir en el mismo punto. Guerras, fe, ciencia, confusión y esperanza. Pero si uno observa con atención, todo avanza hacia una misma dirección. El retorno del pueblo judío a su tierra, la unión entre los pueblos a través del conocimiento, el renacimiento espiritual después del vacío del siglo pasado, y todo eso forma parte del 6.º milenio del que hablaban los sabios. ¿Me creen ahora, amigos? Es el tiempo donde el hombre tiene el poder de destruirlo todo o de elevarlo todo. El tiempo en que el Creador espera que su creación se reconozca a sí misma. El judaísmo y el cristianismo, aunque con lenguajes diferentes, están mirando el mismo horizonte. Uno habla del regreso, el otro del cumplimiento, pero ambos sueñan con el día en que la humanidad se una bajo la verdad divina. Esa convergencia no anula las diferencias, las ilumina, porque la pregunta ya no es quién tiene razón. La pregunta es, ¿qué haremos cada uno con el tiempo que queda? El Talmud enseña que el mundo será redimido no solo por la fe, sino por las acciones. Que la redención depende de que el hombre cumpla su parte y, como está dicho, el fin depende de tus actos. La llegada del Mashiach no es un espectáculo que se observa desde lejos, es un trabajo que se construye día a día. Aquí, entre el Monte de los Olivos y el Monte del Templo, siento que toda la historia va a desembocar aquí, que no hay otro lugar en el mundo donde pasado y futuro estén tan cerca. Desde este valle se entiende que el reloj del mundo no se detuvo, que sigue latiendo, marcando el ritmo de los 6 milenios, y nosotros, con nuestras dudas y nuestras búsquedas, somos las agujas que lo van a hacer avanzar. Por eso, amiga, por eso, amigo, la porción Bereshit no es solo el comienzo del Génesis, es el comienzo de todo, también del final. En Bereshit Dios crea la luz, separa el caos y da forma al mundo. Y hoy, 6.000 años después, seguimos haciendo lo mismo. Separando la luz de la oscuridad, el bien del mal, el sentido del vacío. Y esa es nuestra tarea en el 6.º día, en el 6.º milenio. Y cuando la humanidad aprenda a hacerlo, el 7.º día comenzará. ¿Y saben qué? Quien esté aquí lo verá desde primera fila, porque desde nuestra izquierda descenderá del cielo el Mashiach, caminará en sentido al valle de Cedrón hasta aquí abajo y se elevará por ese monte Moriah para entrar en el mismo, al monte del templo, por la única puerta que está hoy día cerrada, que él abrirá.
Shalom, amigos.